Lo dejaron allí no por error, ni por malentendido o confusión. Mi familia abordó el vuelo de regreso a IU. Tomó de la mano a mi hermana y me dejó de pie en la pista de una base extranjera en Irán, apenas 3 horas después del atentado. Aún tenía sangre seca bajo las uñas, el hombro dislocado y no había dormido en 2 días. Ellos lo vieron y se marcharon igual. Mi madre no me dirigió la mirada. Mi padre le dijo al oficial en la entrada: solo somos responsables de Clea. Y Clea ni siquiera se dio vuelta. Recuerdo el sonido exacto de su risa cuando empujaban su maleta por la grava. Ese sonido quemaba más que el sol del desierto que me agrietaba los labios y, así de pronto, dejé de ser hija, ya ni siquiera persona para ellos, solo un problema que en aduana no quisieron explicar. Pero cuando el polvo del helicóptero se posó y mis piernas cedieron, una voz desconocida rompió el estático en mis oídos. Un paso firme, un saludo cortante, una voz que pronunció una sola palabra: capitán. Y esa palabra resonó más fuerte que cualquier disculpa que nunca ofrecieron. Más tarde, cuando uno de los generales se dirigió a mis padres en transmisión en vivo y dijo, con todo respeto: su hija salvó un pueblo. Ni siquiera necesitaba estar presente porque a veces el silencio es la venganza más estruendosa. Pero eso fue solo el comienzo. Soy Talia Monroe y esta es la historia de cómo haber sido abandonada en zona de guerra se convirtió en el inicio de algo que nadie, ni siquiera yo misma, imaginó. Pero antes de compartir mi historia, me encantaría saber que estás aquí conmigo. Deja un simple hola en los comentarios o cuéntame desde dónde Melis. Me encanta ver hasta dónde puede llegar mi historia. Y si esto despierta algo en ti, no olvides seguir el canal. A veces ser escuchado empieza con un solo clic. Gracias, y ahora déjame contarte todo. Dicen que el silencio trae paz, pero en mi familia el silencio era donde yo desaparecía. Soy Talia Monroe, oficial de logística del ejército de IU. Nacida y criada en Carolina del Norte, no vengo de tradición militar ni condecoraciones, no asistí a West Point como algunas de las figuras de mi unidad. Me gradué en una universidad pública con beca de ingeniería ARAC y forjé mi carrera con tierra, sudor y humo de diésel. Mi título puede no impresionar en una cena, pero mantengo el flujo de sangre literalmente, líneas de trauma móviles, envíos de suministros médicos, coordinación de drones, sí salvavidas y no luz glamouroso, probablemente estoy detrás. Pero en casa nada de eso importa realmente. Mi madre, Débora, exfuncionaria civil jubilada, nunca lo expresó en voz alta, pero llevaba su decepción como perlas. Mi padrastro, Rick Chandler, hombre de pocas palabras y apretón firme, valoraba lo que hace que las tarjetas navideñas luzcan perfectas: títulos, puestos, membresías. Y luego está Kenzie Monroe, la hija de oro, graduada de Harvard, estrella de salud pública, pasante en la OMS y, más recientemente, conferencista principal en un foro internacional de diplomacia médica en Teherán. En una cena familiar en Orly, mamá lo anunció como si presentara una premio Nobel. Kenzie viaja a Irán por la OMS, se quedará en el Intercontinental en Teherán, con escoltas y todo. Rick se volvió hacia mí, cejas alzadas, siges, moviendo cajas de suministros para el ejército. Me sonreí: es lo que hago. Incluso con el corazón encogido, lo que logré decir fue que gestiono operaciones logísticas en zonas conflictivas. Mantengo líneas vitales bajo vigilancia de francotiradores, pero solo pude murmurar sí, más o menos. Ignoraban que también me habían enviado a Irán, misión distinta, mundo distinto. Kenzie asistiría a sesiones de política en salones de mármol con aire acondicionado. Yo dormiría en una camilla bajo lona con 45 grados centígrados. Ella publicaría selfies retocadas con ministros extranjeros. Yo repararía camillas destrozadas y revisaría cables energizados en tormentas de arena. Al separarnos en el aeródromo, mamá la abrazó y susurró: cuídate, cariño. Luego se dirigió a mí: vigila a tu hermana, sabes lo sensible que es. Asentí, como siempre. 2 semanas después, hacía reconocimientos de ruta cerca de una clínica civil cuando un camión de suministros explotó apenas a 3 manzanas de la entrada. No pensé, solo corrí. El humo brotaba como si rasgara el cielo. Los niños gritaban. Rescaté a 4 personas del epicentro, una niña de unos 7 atrapada bajo una viga. Mi casco se agrietó, la frente me sangraba. La saqué y le puse oxígeno en la cera mientras las sirenas aullaban. Alguien fotografió el rescate, me vio arrodillado, aturdido, sangre junto al ojo, sosteniendo una mascarilla en su rostro manchado de hollín. Esa noche volví a la base tras 18 horas de guardia, sin llamadas, sin mensajes, solo un chat grupal iluminado con la historia de Kenzie, último día en Tyrone. Agotada de diplomacia. Al desplazarme, encontré un mensaje de mamá. ¿Tal ya está bien? Kenzie lo dejó sin leer. Lo capturé en pantalla y luego lo borré. Más tarde, en mi litera, saqué una carta de la abuela Evelyn, que falleció hace 2 años, pero conservé sus palabras: aprenderás, querida, que lo correcto a veces no recibe aplausos.
Hazlo de todas formas, remendé mi bolsa médica y cosí un parche con bandera americana, más por la niña que por mí. Antes del amanecer, me convocaron al cuartel general. La tensión pendía en el aire como diésel. Algo cambiaba, órdenes, quizá evacuación. Tan ya no era seguro, pero nadie lo dijo a mi familia, y francamente dejé de esperarlo. De pie en el centro del recinto, con estrellas esparcidas arriba y arena aún en las botas, me pregunté algo que jamás me atreví a decir en voz alta. Si desapareciera mañana, ¿alguien lo notaría? El mensaje de la embajada llegó a ráfagas, breves, suficientes para disparar tu presión antes de la cafeína. Calles bloqueadas, tiroteos cerca de residencias diplomáticas. Tan se movía, se percibía en el polvo, todo estaba tenso. Hasta las palomas volaban cerca del suelo. Entonces vino la frase que lo cambió todo. Cada unidad familiar de IDU puede solicitar extracción para un miembro no esencial. No esencial, esa palabra resonó más que las sirenas. Mi unidad era misión crítica, así que salvo perder una pierna o un pulmón, no figuraba en ninguna lista de evacuación. Pero las familias civiles sí podían sacar a alguien, solo a uno. Esa noche mamá llamó por Facetime, la pantalla se partió entre su ceño preocupado por el despido. La mirada inexpresiva de Eric desde su cocina de madera de roble y la imagen borrosa de Kenzie en otra suite de hotel, probablemente bebiendo té de hierbas como si la guerra no existiera tras el cristal. Tal ya, cariño, comenzó mamá con voz temblorosa y falsa suavidad. Que solo lo empeoró, siempre ha sido tan fuerte. Creo que tal vez tiene sentido que Kenzie regrese a casa, primero has pasado por obstáculos más duros, ¿verdad? Intervino Rick con tono más de relaciones públicas que de padre. Asignaron a WH a Jordania. Pronto sería más seguro si viajaba con apoyo familiar, solo como precaución. Kenzie no dijo nada. Solo contemplaba la pantalla del móvil como si se viera a sí misma desde otro lugar. Detecté un destello de culpa en sus ojos. O quizá era aburrimiento. Fuera lo que fuera, no luchaba para que me quedara. La voz de mamá se quebró un poco al añadir: tú siempre fuiste quien no necesitaba mucho, naciste para encargarte de todo sola, tal ya, así eres. Esbocé una sonrisa discreta. Solo lo justo para cerrar la conversación. Mis dedos apretaron con fuerza la correa del fusil cruzada en mi hombro hasta que los nudillos me dolieron. Corté la llamada sin despedirme. A la mañana siguiente, no me asignaron al área del convoy, pero conseguí acercarme lo suficiente. Vi a mis binoculares, vi a mi hermana encapuchada. Mascarilla quirúrgica cubriéndole media cara, subir a un SUV negro con lunas tintadas y placas diplomáticas. Un guardia abrió la puerta, así de pronto, desapareció. No saludé, ni siquiera parpadeé. En ese instante entendí algo tan nítido y cortante como vidrio roto. Para el ejército de IDU, yo era una técnica. Frente al fuego enemigo Diana, para mi propia familia. Un aire, un cuerpo al que no contaban, un trasfondo demasiado resuelto para que les importara. Pero el destino no deja mucho espacio para lamentarse. Aquella noche, mientras realineaba los cables del panel solar sobre la tienda médica, llegó una llamada del mando, breve, tensa, sin tiempo para explicaciones. Un convoy de civiles heridos y voluntarios internacionales estaba bloqueado. Cerca de la frontera con Azerbaiyán, las fuerzas de seguridad locales se habían retirado demasiado arriesgado. Sin escolta blindada, sin helicóptero, sin apoyo oficial. Nuestra unidad enviaría a 4. Yo era una de ellas y no iba de acompañante. Lideraría. Sin dormir, sin refuerzos, solo un nombre. Un destino y la responsabilidad pendiendo como un arma cargada. Lo curioso de ser la fuerte es que, al final la gente lo cree tan a fondo que olvida preguntarse si estás bien. El cielo ardía cuando salimos de la línea, un carmesí intenso que emanaba por los bordes del desierto como si la tierra misma se hubiera abierto y comenzara a arder. La radio crepitaba atrás de mí, voces apagadas tras la interferencia, pero solo escuchaba mi respiración, lenta, constante. Intentando no ceder a la presión de estar al frente. Nuestro equipo de 4 avanzó rápido por la arena en un camión prestado, sin blindaje, sin cobertura aérea, nada más que 2 botiquines, un GPS poco fiable y la esperanza frágil de llegar antes de que todo colapsara. Alcanzamos el depósito justo después del crepúsculo, un refugio improvisado, medio sepultado por la arena y rodeado de vallas oxidadas en su interior. Un grupo de civiles y voluntarios de ONG se apiñaba tras mesas volcadas y pilas de cajas médicas. Un niño gemía con fuerza, lo bastante para rasgar la noche. Se aferraba a una mujer, quizá su madre, cuyo brazo colgaba inerte hasta las puntas de los dedos. Las manos de la niña estaban pegajosas de sangre. Me acerqué, pero Lara Sin se interpuso, rostro tenso, voz baja y firme. Tal ya, we ran at the ice to bridge, we ran at Cambet Medics, this is the way job. Otro miembro, Rodríguez, añadió con franqueza, Camendes go into hands and one for this, if it goes sideways, you want to bet it is not you?
miré al niño de nuevo, luego a Lara. Había entrenado con ella, sangrado con ella, compartido prontuarios, no podía dejarlo así. Café instantáneo y lágrimas de añoranza en más de una tienda, pero esto no era un debate. Le sostuve la mirada y le dije en voz baja, si ahora damos media vuelta, viviremos con lo que no hicimos. Eso será nuestra carga. No me siguieron porque estuvieran convencidos, lo hicieron porque confiaban en mí. Me adelanté y pasé por la verja entreabierta, con las manos en alto, acercándome a la milicia local en el perímetro. Mi árabe era torpe pero suficiente para transmitir la urgencia. Lo justo para evitar que dispararan. Coloqué balizas GPS, improvisadas en 3 de los niños, y activé el canal de emergencia, enviando una señal por nuestro repetidor de emergencia. No hubo respuesta. Los drones habían dejado de responder hacía una hora. Demasiadas interferencias. Teníamos que avanzar. La carretera de salida estaba cubierta de escombros y señalada como zona de posibles artefactos explosivos. Me arrodillé, saqué el detector manual y empecé a escanear cada centímetro como si fuera sagrado. A medio camino, una explosión sonó a nuestras espaldas. No fue un impacto directo, pero sí lo bastante fuerte para hacer temblar los huesos. Me giré por instinto. Y fue entonces cuando ocurrió. Un fragmento de metralla me atravesó el hombro izquierdo mientras cubría a una anciana que se desplomó a mi lado. El dolor recorrió mi espalda como un rayo caliente y nauseabundo. No grité, no podía. Solo presioné una gasa contra la herida. Puse a la mujer en brazos de un sanitario y seguí adelante. Salimos justo cuando el primer rayo de sol tocó el desierto. El helicóptero de evacuación llegó bajo, con las aspas levantando arena y papeles rotos. Cuando aterrizamos en la base oeste, mi brazo izquierdo estaba empapado, la camisa hecha trizas. Cada respiro un esfuerzo, pero me mantuve en pie. Siempre la última en salir. Esperando en la zona de aterrizaje estaba el teniente Damián Cifuentes. Firme, de ojos grises, la imagen del mando. No sonrió. Solo se cuadró, llevó la mano a la frente y saludó. Capitana Morales. Señora, dijo. Menuda decisión tomó ahí fuera. No respondí de inmediato. Tenía la garganta tan cerrada que no podía hablar. Asentí, despacio pero con firmeza, y luego dejé que la vista se perdiera en la línea del horizonte, donde el sol tocaba la arena. Me di cuenta entonces, era la primera vez que alguien me llamaba por mi nombre, no como la hermana de Natalia, no como la chica de suministros, sino como capitana, y por primera vez en mi vida. Sentí que me lo había ganado. Pasé casi 3 noches redactando el informe, no solo el análisis estándar del incidente, coordenadas, horarios, formaciones y fallos de apoyo. También un anexo redactado por mí, sabiendo que levantaría cejas. Relataba, con mis propias palabras, la negativa de la milicia local a escoltar a los civiles. La ausencia de respuesta aliada y una crónica minuto a minuto de nuestro rescate no autorizado. Mi equipo me sugirió que lo mantuviera técnico. No lo hice. Añadí todo. Cada grito, cada retraso, cada niño cuyo nombre memoricé. Porque no estaba segura de que fueran a sobrevivir la noche. Cuando lo envié al ministerio, encriptado, sentí que algo dentro de mí se encendía. No estaba pasando información, estaba encendiendo una mecha. 2 días después, recibí el correo. Observatorio de Integridad Humana, una organización vinculada a la ONU. Solicitaba una entrevista. Querían que testificara a puerta cerrada sobre el trato a los civiles en zonas de operaciones conjuntas, en especial en el norte de Irán. Me quedé mirando la pantalla mucho rato. Luego reenvié el mensaje al teniente Cifuentes. Su respuesta llegó rápida y escueta. No voy a decirte que no lo hagas, pero si lo haces prepárate, esto es más grande que cualquier conflicto. No dormí. Esa noche, no por miedo sino por lucidez, supe que decir que sí era convertirme en blanco, pero callar sería aceptar más silencio, y ya estaba harta de eso. Madrid se sentía más fría de lo que recordaba. La ciudad era puro traje gris y esquinas. De hormigón caminé hasta una cafetería cerca del ministerio para tomar aire y redactar notas. Fue entonces cuando la vi a Claudia más delgada, casi quebradiza, con un jersey demasiado grande y ojeras marcada. Se detuvo a pocos pasos de mi mesa. Vacilante, hey, dijo con voz tenue. No respondí, pero ella se sentó igualmente. Mamá decía que me trajo de vuelta porque no era lo bastante fuerte, pero la verdad es que me dejé y odio haberme marchado. Quería decir algo cortante, quería preguntar ¿dónde estaba esa culpa cuando más la necesitaba? Pero lo único que sentí fue ese vacío que no notas hasta que alguien lo tocas en ti una sola vez, no para perdonarla, solo para reconocer que quizá por primera vez me veía. La audiencia tuvo lugar en una sala austera, con demasiado cristal y nada de calor. Observadores de la ONU, agregados militares, diplomáticos españoles, con corbatas oscuras que parecían desear estar en cualquier otro
Sitio me coloqué tras un micrófono estrecho, y hablé al vacío, les conté del almacén de las familias aterradas de los soldados que se dieron la vuelta el día que el manual dejó de proteger a personas de verdad. Entonces uno de los diplomáticos se inclinó. Capitana Salazar reconoce que su decisión pudo haber excedido su autoridad y puesto en riesgo innecesario a su equipo. No me inmuté, no señor, lo que habría sido un exceso real habría sido no actuar. Hacemos juramentos, no solo para seguir órdenes sino para proteger a los civiles. Cumplí con ambos, solo que uno no estaba por escrito. Después nadie aplaudió, nadie habló, ese silencio pesaba más que cualquier explosión que hubiera escuchado esa noche. Sonó mi móvil sin nombre de contacto, solo un mensaje. Guarda silencio, tu familia no estará segura. Venía con una foto la casa de mi madre en Sevilla, una X roja pintada en la ventana como si alguien la hubiera marcado para demoler. Me quedé quieta, con el móvil brillando frío en mi mano. Comprendí algo aterrador, había cruzado una línea y alguien me observaba desde el otro lado. Cuando se lo conté a Gómez, no mostró sorpresa, solo una resignación sombría que me inquietó aún más. No habló. De inmediato solo se frotó el puente de la nariz y miró por la ventana de su despacho provisional en la capital. La verdad que llevas encima, dijo al fin, tiene el peso suficiente para desestabilizar todo un eje de políticas. No dejarán que respire y desde luego no te dejarán respirar si se hace demasiado audible. Me aconsejó mantenerme al margen, desaparecer, negarme a dar entrevistas, incluso apartarme del observatorio por la integridad humana. Desaparecer un tiempo, dijo, hasta que se calmen las cosas, pero había pasado toda mi vida guardando silencio. Cuando más importaba lo miré directo a los ojos y dije not this time not for them. Sentí que aún tendría algo de aire antes de que la historia despegase. Me equivoqué. En menos de 72 horas, un blog independiente, pequeño pero con seguidores apasionados, colgó una imagen mía tras el rescate. Llevaba en brazos a un niño llorando, el hombro derecho empapado en sangre, humo detrás y el semblante marcado por la guerra. El titular proclamaba, el soldado anónimo que arriesgó todo por los civiles cuando nadie más lo hizo. Se viralizó al instante, reenviado, traducido, compartido por veteranos, activistas e incluso algunas celebridades. Por un fugaz instante sentí casi orgullo, hasta recordar lo que ocurre cuando el fuego arde con demasiada fuerza. Aquella noche salí del hotel antes del alba para ordenar ideas. Tras recorrer 3 manzanas, lo percibí, un todoterreno oscuro siguiéndome, siempre justo detrás, sin adelantarme. Crucé con el semáforo en verde, ellos también. Me refugié en una librería y me colé al baño, el corazón retumbando, manos temblorosas. Llamé a Marina García, empezaron a barrerlo todo. Dijo sin dudar, rastro digital, movimientos, allegados. Esto no es para silenciarte, están preparando borrar todo lo vinculado a lo que viste. 1 hora más tarde, Javier gritó al teléfono entre sollozos, alguien pasó por casa. Me preguntaron por mamá, dijeron hacer una encuesta, pero sabían su nombre completo. Luego llegó esto, y mostró la cámara de su móvil, un paquete sin remitente. Y dentro una foto mía al lado de Héctor, en la base del campo tras la evacuación. No era de prensa, imagen nítida, interna, de personal oficial, una que no debía salir del recinto. El pecho me dolió, si tenían eso, poseían todo. Esa noche permanecí sola, a oscuras, con el portátil cerrado, el zumbido urbano colándose por ventanas. Imaginé el frente, arrastrar heridos entre calles sembradas de minas. Ese instante en que me llamaron capitán por primera vez, el olor a sangre y polvo, lo claro que resultaba todo en medio del caos. Y ahora era un riesgo, una voz denunciadora, una amenaza para el país que había defendido. En casa seguía siendo la hija que nunca bastaba, la hermana opacada, pero ahora me habían hallado utilidad como advertencia. Observé mi reflejo en el espejo del hotel, el rostro exánime, el corte en el hombro, cicatrizando despacio, la mirada más dura de lo que recordaba. Me susurré, ¿de quién es este rostro? ¿La hija olvidada, la traidora o la única que no mintió? Al amanecer tomé una decisión. Me encontré con Andrés Ortiz, periodista de ascendencia libanesa conocido por destapar encubrimientos oficiales, con un móvil desechable en el bolsillo y una carpeta apretada contra el pecho. Nos vimos en un rincón tranquilo de un parque. No le estreché la mano. Dentro de la carpeta, datos crudos, registros de satélite, comunicaciones del equipo, transcripciones técnicas y copia de mi informe original sin editar. No te daré mi nombre, le dije, pero te entrego algo más fuerte que eso. Me miró dubitativo. Le pasé la carpeta, haz que lo vean, musité. Logra que alguien se conmueva. Fue surrealista descubrirlo después en la portada digital del periódico que de niño veía cada domingo junto a mi madre. El titular golpeó mi pecho como un puño lento. ¿Verdad? Suprimieron al soldado estadounidense que eligió el camino correcto en una
Zona descontrolada. Y bajo esa sombra, apareció una imagen difuminada en el rostro, pero inequívoca en cada otro detalle, mi silueta con el uniforme, sosteniendo a aquel niño, humo ascendiendo tras de mí como un espectro. Y ahora millones veían lo que yo había enterrado entre informes y motismo. Internet me coronó con un nombre que jamás pedí. El escudo silencioso. Fue tendencia durante 2 días, la gente me convirtió en símbolo, algunos me llamaban héroe, otros ponían en duda mi lealtad. Pero nadie sabía cuánto me costó. Entonces llegó la reacción no contra mí sino contra los míos. Comenzó con un blog modesto de mi pueblo natal. Alguien que reconoció a mi madre, Mónica, de una merienda en la iglesia años atrás. Ese blog sacó a la luz un fragmento donde mi madre, frente a una clase de catequesis, sonreía diciendo: mi hija solo hace cosas de soporte técnico para el ejército. Nada dramático, eso bastó. Los comentarios estallaron, mintió. Para proteger su imagen, ¿dónde estaba el apoyo cuando su hija esquivaba balas? Y emergió un nuevo titular: la madre del escudo silencioso ocultó el verdadero rol de su hija. El artículo presentó a mi familia como cobardes instalados en la comodidad mientras yo enfrentaba el infierno. Kenzie me llamó esa noche, su voz tembló rota. ¿Por qué no me avisaste?, gritó. Mamá no ha salido de casa en 2 días, dicen que nos usaste tu dolor para estar a salvo. Sentí su culpa tras pasar cada palabra. No solo te metiste en la ojera, Talia, arrastraste a todos nosotros contigo. Quise gritar, decirle que nunca pedí ser titular. Pero no pude porque no estaba equivocada, el fuego me había cejido a casa y ahora lamía a nuestra puerta. 3 días después recibí la notificación oficial, un llamado formal para presentarme en el Pentágono por una revisión interna. El texto era séptico pero el significado claro. Estaba abajo. Investigación, la sala de audiencias era fría, metálica, el panel vestido con trajes y simulando neutralidad. Pero sus preguntas estaban afiladas. Capitán Freeman, dijo uno con voz cortante. ¿Admite usted que la información compartida con fuentes externas constituye una violación de los protocolos de inteligencia bajo la sección 9C? Yo no dije nada, lo miré fijo hasta que se movió en su asiento. Otro se inclinó hacia adelante. Más suave pero más frío, ¿comprende usted que ahora se le considera un riesgo potencial para la seguridad? Ahí estaba, ya no un soldado, ni un escudo, sino un riesgo. Luego caminé por el largo pasillo hasta la oficina de Hale, con el corazón latiendo con un temor que no sentía desde Kandahar. Pero el letrero con su nombre había desaparecido y el escritorio estaba vacío. Un oficial joven de apenas 23 años estaba en la puerta. Lo han reasignado a Fort Bragg, susurró casi con disculpa. Fue de pronto, sin aviso. Lo sentí estallar en mi pecho durante 1 minuto exacto. El silencio a mi alrededor gritaba traición. Primero la familia, luego mi patria, y ahora él. Ya en la habitación del hotel, saqué la vieja libreta de tapa de cuero que llevaba desde el primer día de la misión. Las esquinas gastadas hablaban de páginas llenas de bocetos de campo, ubicaciones de supervivientes, coordenadas garabateadas, códigos que solo yo descifraba. La hojeé hasta la primera página, donde había escrito: nadie se queda atrás, nunca más. Me senté al borde de la cama y arranqué esa hoja con cuidado. La deposité dentro de un sobre sencillo junto a una nota: si desaparezco, este fue el motivo. La dirigí a mi raza porque hay verdades demasiado pesadas para llevarlas solo, y hay guerras que no esperan suelo extranjero, te alcanzan donde creías estar seguro. Las órdenes llegaron con frialdad clínica, tinta negra sobre papel blanco, selladas con una firma in alma. Me reasignaban a una base logística de la OTAN en Alemania. Con efecto inmediato. El propósito aparente era agilizar operaciones técnicas, transfronterizas, pero yo sabía la verdad: una extracción sigilosa, un exilio cortés. Cuando un nombre empieza a resonar, el sistema no limpia la herida. Elimina el cuerpo. Me apartaban del juego sin decírmelo. Empaqué mis cosas como tantas veces antes, con método, en silencio, una cremallera, un pliegue, cada respiración. Luego, lo escuché, pasos suaves titubeando junto a la verja de la base. Kenzie, con vaqueros y un jersey discreto, el pelo recogido, sin maquillaje, sin escudos. Parecía la niña que antes acompañaba a casa. Tenía todas las palabras por decir, pero vino de todas formas. Le dije a mamá, murmuró, tomando mi mano: esta vez no estoy detrás de ti, estoy a tu lado. Sus dedos temblaban, los míos también. Casi me quiebro, casi, pero apreté su mano y susurré: nunca dejes que otro defina tu miedo. La dejé allí y cuando la furgoneta de traslado llegó, no pude volver la vista atrás. No porque no quisiera, sino porque si lo hacía, no me iría. Antes de partir de la estación Union, hice una última parada, metí un pendrive en una taquilla. Lo sellé y me alejé. La contraseña era el cumpleaños de Kenzie. No era para él. Pentágono, ni siquiera para la inteligencia, era para ella, si alguna vez necesitaba saber por qué su hermana se desvaneció en silencio rumbo a Alemania. En el avión. Un hombre ocupó el asiento a mi lado.
corte de pelo afilado, reloj táctico, leyendo una novela persa gastada como si fuera el periódico dominical. Reconocí su clase antes de que dijera palabra. Cuando habló, no levantó la mirada. El incidente de la frontera, murmuró. No deberías haber hecho eso. Me giré despacio. Él no parpadeó. Solo esbozó una sonrisa tenue. Cada pieza tiene valor, dijo, siempre y cuando recuerde que sigue en el juego. Volvió a su lectura. Yo observé el cielo que oscurecía y se dispersaba. Pudieron silenciar mi nombre, enterrar mi imagen, borrar cada vestigio físico y digital, pero jamás habrían de tocar lo único que aún conservaba, la verdadera apenas. Unos segundos de metraje granulado inestable, pero el mundo entero lo contempló. Yo, irrumpiendo entre llamas, rescatando niños de escombros, un chico se aferró a mi cazadora como si yo fuera su único refugio. El clip finalizó con una voz en persa. Ella no huía como los demás, permaneció como una madre. El video fue subido de forma anónima a la IP rastreada hasta el centro de Europa, y sin embargo en pocas horas cruzó mares, llegó al Parlamento en un hemiciclo con cámaras grabando y banderas. Al fondo, una diputada condecorada exmilitar alzó la grabación como una daga. Estamos castigando a quienes arriesgan su vida por lo correcto, dijo con voz firme, o es porque querían la ilusión de control. Mencionaron mi nombre, Isabel García. En voz alta, ya no era un fantasma en los registros, resonó en los pasillos de mármol, donde antes fui solo un número. Los medios se partieron como vidrio al calor. Algunos locutores declararon que era una filtración de seguridad, otros insinuaron que yo misma la había divulgado, pero no importaba porque ocurría otra cosa. Veteranos, enfermeras, antiguos agentes, voces normalmente silenciadas, lanzaron una campaña. Ella fijó una sola vela en la iglesia de nuestro barrio, no por un fallecimiento, sino por todos los silencios que había callado. Leyó una carta que yo envié doblada entre páginas de un diario años atrás. Si lees esto, es porque fuiste lo bastante valiente para encarar la verdad aún cuando estaba sola. Vino nuestra madre. No habló, sollozó, pero esta vez no objetó, y de algún modo ese mutismo fue más estruendoso que cualquier palabra. Luego llegó la invitación de observadores de integridad humana, una misiva formal pidiéndome asistir a las Naciones Unidas, no como técnica ni como error, sino como capitana. Isabel García, quien actuó cuando el mundo dio la espalda en un magazine matinal de Barcelona. Un niño del campo de desplazados, ya en tratamiento en un hospital, llevaba una diminuta camisa de botones y una etiqueta de nombre hecha de cartón, donde se leía Capitana García. Cuando el presentador le preguntó a quién extrañaba, lo dijo sin dudar, la persona que me trajo al mundo, aquella que dejaron atrás esa noche. Me hallaba en un pasillo bañado por una luz azul apagada. El sello apenas visible en el suelo a mis pies. Sostenía el gafete como si fuera un objeto sagrado. Cuando los flashes estallaron y la multitud enmudeció, miré a la cámara no como un soldado, no como un problema que mereciera reparación, sino como una voz a la que pretendieron silenciar. Me dejaron en la oscuridad, murmuré en lo hondo de mi corazón, pero aprendí a ver ahí. Ahora les toca escuchar. El ambiente se sentía más gélido de lo que recordaba, incluso con el calor de los focos destellando sobre el suelo pulido. Una docena de banderas enmarcaban el escenario, inmóviles en el aire quieto de la sala de reuniones del Pentágono. Entré con uniforme completo por primera vez, ya no un simple relevo, ya no una sombra tras la operación. Cada cinta en el pecho, cada insignia en la mengue, era mía, ganada con esfuerzo. El silencio que acompañó mi llegada fue más estruendoso que cualquier explosión en el frente. Un teniente coronel, impecable y sereno, rindió saludo. Capitán López. Bienvenido de nuevo, respondí firme, aunque sentía el ardor subir por la columna. Tras el atril, un cartel rezaba transparencia operativa y conducta humanitaria en guerra asimétrica. Jamás imaginé ver esas palabras en impresos, mucho menos ser invitado como testigo protegido. No un traidor, ni un problema, testigo, eso soy ahora. Un periodista alzó la mano en la sesión de preguntas y respuestas para preguntar lo que todos temíamos. ¿Hay responsabilidades para quienes desoyeron la inteligencia de campo? El portavoz no titubeó. El coronel Martínez está actualmente bajo investigación por negligencia intencionada y conducta operativa inapropiada. No sonreí, pero algo dentro de mí se aflojó. Detrás de las filas de oficiales, divisé a Clara con un blazer negro, las manos apretadas en su regazo, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Cuando me ofrecieron el micrófono, no preparé un discurso. Leí lo que garabateé a las 3:07 a.m. en un blog de hotel. No hablo por venganza, hablo por quienes no pudieron enviar correos, por quienes son cifras en informes, y por el silencio que todos vestimos cuando las órdenes sepultan la verdad. No añadí más. Entonces, de manera inesperada, presentaron un espejo. Él apareció al borde del escenario, voz firme pero sin alzarla. En la guerra de relatos, la verdad se filtra en silencio. Aunque el silencio del capitán López gritó más fuerte que cualquier mentira. Crucé su mirada. Esta vez no tuve que mentar un gracias, él ya lo sabía. Tras la sesión, un correo electrónico filtrado a la prensa
Los medios estallaron con la noticia, era un mensaje del coronel Galván. Había desaparecido cuando más le necesitaba, pero allí estaba. Palabras en una pantalla. Me habían ordenado guardar silencio, pero si la historia la escriben los que sobreviven, que no se olviden de incluir el nombre de Mendoza, porque ella también se aseguró de que otros pudieran sobrevivir. Al salir de la sala, un grupo de jóvenes cadetes estaba en el pasillo. Uno alzó la mano en señal de saludo, luego otro, y al final todos lo hicieron. Me detuve, respiré el silencio. Y devolví el gesto. Intentaron borrarme, callarme, pero ahora hasta el silencio sabe saludar. El aire llevaba el aroma limpio del otoño mientras cruzaba la base en Zaragoza. No volvía como agente ni como técnico. Hoy era instructora, compartiendo experiencias de campo, percepción táctica, intuición de supervivencia, herramientas que no vienen en los manuales. Mis palabras no eran órdenes, eran puentes. A veces les decía a los reclutas, construyes el puente no para cruzarlo tú, sino para evitar que otro caiga. Anotaban cada palabra con los ojos abiertos de par en par, lápiz en mano, atentos. Jimena me mandó una invitación para una cumbre mundial de salud donde reconocían su labor en el tratamiento del trauma postbélico. Le respondí que no. No por orgullo, sino porque sabía dónde pertenecía su luz y yo ya había hecho las paces con la oscuridad. Su camino está en el centro del escenario. Me susurré a mí misma, el mío es asegurar que esa luz nunca se apague. Después llegó una carta escrita a mano con la caligrafía temblorosa de mi madre. No había disculpas ni largas explicaciones. Solo esto, no sé todo lo que hiciste, pero cuando ahora se habla de las Mendoza, ya no siento que solo tenga una hija de la que enorgullecerme. Más tarde llegó otro sobre, con dibujos hechos con teras por fuera. Dentro, una ilustración, una soldado sosteniendo a un niño bajo un sol naciente. Las letras estaban torcidas, la ortografía incierta, pero el mensaje era claro, gracias señora capitana. Aarón no lo había olvidado. La última vez que estuve junto a una pista aérea militar no era para embarcar, solo observaba. Un avión de carga rugió sobre mí, su sombra deslizándose por la pista. Una joven me saludó desde el otro extremo. Misma piel morena, misma mirada de acero que yo tuve alguna vez. Su placa decía S. Jiménez. Sonreí, lo haría bien. Lo haría. Subí al todoterreno con el cielo volviéndose cobrizo tras de mí. No necesitaba que me llevaran de vuelta, pensé que regresaría a mi manera de. Un modo que jamás habrían previsto. Y en algún pasillo silencioso, dentro de una sede humanitaria, hay una placa diminuta de bronce en el muro de los honores, nada llamativa ni centrada, pero que dice Captain Talia Monroe. No era ruidosa, pero a veces nadie podía dejar de oírla. A veces lo que nos rompe no es el silencio, sino quien decide no romperlo con nosotros, y sin embargo en esa quietud descubrimos una fuerza que no necesita aplausos para ser real, la vida. Rara vez ofrece cierres ni finales ordenados, pero sí nos brinda momentos para recuperar nuestra voz, reescribir el guión y mantenernos firmes en la verdad que solo nosotros hemos vivido. Si esta historia te ha conmovido, me encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario, comparte tu voz y no olvides seguir el canal, tu presencia importa más de lo que crees.